Regresamos a Punto y Contrapunto. Hace 10 días, cuando personas armadas atacaron a vecinos de 4 colonias en Reynosa, las autoridades dijeron que eran grupos tratando de disputarse el control de una de las zonas por donde se trafica droga hacia Estados Unidos. Ayer se reportó un enfrentamiento entre supuestas células de narcotraficantes. Esto, más el registro de atracos y secuestros en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, tienen a Tamaulipas de nuevo en una situación delicada. Veamos en contexto. Ayer medios de Tamaulipas reportaron un nuevo enfrentamiento entre grupos armados en Reynosa, en el que murieron 9 personas. Hace apenas 10 días, hombres armados dispararon contra vecinos de distintas colonias de esa ciudad, en una presunta disputa por el control del territorio. En aquella ocasión, 19 personas murieron, 4 de ellas fueron señaladas por las autoridades como presuntos criminales. El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, informó el lunes que 13 personas fueron detenidas como sospechosas de participar en estos hechos, pero varios familiares y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunciaron que entre quienes están detenidos hay personas denunciadas por presunto secuestro. Aunque la Fiscalía de Tamaulipas no ha dado información oficial sobre lo ocurrido ayer, en varias entrevistas, el fiscal del estado nuevamente atribuyó los hechos a una disputa por el dominio de la zona. Este no es el único hecho que ha puesto a Tamaulipas nuevamente en el centro de la discusión. Las últimas semanas se ha reportado que varias personas han sido despojadas de sus vehículos o de plano desaparecidas al transitar sobre la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Mientras el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, pidió a sus gobernados no viajar a Tamaulipas, el fiscal tamaulipeco dijo que las desapariciones ocurren en Nuevo León. Por cierto, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, anda de gira por Washington, donde aprovechó para declarar que los crímenes ocurren en Tamaulipas y no en la entidad que gobernará. Punto y contrapunto. Último tema de la noche. Comienzo contigo, Alfredo. Volvemos a hablar sobre la violencia en Tamaulipas luego de estos lamentables enfrentamientos. ¿Qué decir de lo ocurrido en esta entidad? Habíamos visto en los últimos, por lo menos un par de años, una tendencia a la baja en los homicidios en esta entidad y ahora pues vemos estos enfrentamientos. Sí, a ver, justo creo que ya que venimos del tema anterior, hay que diferenciar los asuntos que son de la justicia y los asuntos que son de la seguridad, ¿no? Porque no solo sino todos los gobiernos anteriores han tenido un enfoque cuando surgen este tipo de problemas precisamente o estrictamente de seguridad, y por eso los despliegues y por eso vemos que cada vez hay más elementos de la Guardia Nacional cuando suceden este tipo de eventos en distintos estados y demás. Pero el enfoque que tendría que estar armonizado con el de la seguridad es el de la justicia. Seguridad y justicia no son lo mismo. Y en Tamaulipas creo que queda más que claro y más que comprobado. La masacre pasada en Tamaulipas que hablamos en este espacio, decíamos, o por lo menos yo ponía en el centro o en la mesa el hecho de que Tamaulipas lleva por lo menos 60 años de una mafia política, por cierto, la del abuelo del Niño Verde, que pues, prácticamente incubó en ese territorio los cárteles que más han dañado este país, los más grandes y los grupos criminales más agresivos, violentos. Y si nos vamos entonces al terreno de la justicia, lo que toca es desmantelar todos esos pactos de impunidad que han tejido redes de macrocriminalidad que permiten que en una entidad, después de vivir lo que vimos hace 15 días, se sigan repitiendo este tipo de cosas. Esto no va a terminar con despliegues militares, esto no va a terminar mandando más guardias nacionales, desplegando al ejército, porque no ha funcionado en los últimos 15 años. Entonces, lo que toca o lo que deberíamos de estar impulsando es una agenda paralela a la de seguridad, de justicia, que permita precisamente romper ese tipo de pactos que, caray, ojo con la FGR. Ya hemos hablado acá el desastre absoluto que es la FGR, a cargo de una persona como Alejandro Gertz Manero, un corrupto como Alejandro Gertz Manero. Y ahora, en meses recientes, vimos, por ejemplo, un esfuerzo muy importante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que tuvo que litigar, o tuvo que solicitar ante un juez federal que la FGR atrajera el caso de la masacre de Camargo, ¿no? Entonces, ahora cuando el presidente desde la mañanera, después de lo que vimos en la masacre antepasada, dice que la traiga la FGR, así se movió la FGR y así atrajo lo que vimos en esa atrocidad que generó tantos muertos. Entonces, pues así, en esos terrenos de la justicia, en esa arena movediza tan
Sí. endeble y tan terrible, es que estamos y seguiremos lamentablemente viendo ese tipo de cosas en Tamaulipas. Eder, contrapunto. Efectivamente, en el bloque anterior hablábamos sobre la actuación de la Guardia Nacional y Tamaulipas es uno de los estados en donde más presencia tiene a nivel comparativo con los otros estados, a nivel nacional. ¿Cómo ves tú esta estrategia de seguridad seguida desde pues, el gobierno federal, pero también desde las autoridades locales? Contrapunto, ¿qué reaccionas a lo que comenta Alfredo? No, más bien coincido con Alfredo en que hay que poner el ojo en la FGR. No sé si la lentitud y a veces la nula acción de la FGR sea por corruptos, como asegura Alfredo, o porque están rebasados. No lo sé auténticamente, pero sí hay una responsabilidad enorme de la Fiscalía en este y en muchos otros casos. Está clarísimo que hay un vacío de poder en estos momentos y las disputas territoriales se están recrudeciendo y por supuesto, bien dices, la Guardia Nacional es donde más despliegue ha hecho y no es suficiente porque sigue siendo insuficiente la cantidad de elementos de la Guardia Nacional para atender todo el territorio nacional. Me parece que las soluciones tienen que ser muy profundas, pero en este momento en el que hay una crisis humanitaria de mucho tiempo, desde hace muchos años en Tamaulipas, sí tendría que haber una estrategia concreta para poder ayudarle a la población, que es la que está realmente secuestrada por estos grupos del crimen organizado. Ahora ya se habla de la posibilidad de que el cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha caracterizado por ser aún más violento, entre también en estas disputas territoriales en Tamaulipas y sí. Eso lo único que augura son cosas malas para el pueblo tamaulipeco. Me preocupa mucho, sí. Creo que hay una crisis humanitaria, me preocupa incluso que el gobierno de Nuevo León y seguramente otros gobiernos pedirán a su población no entrar al estado porque están encerrando a Tamaulipas, está generando un clima mucho peor del que ya había. Frida, ¿compartes esta lectura? Se ha denunciado también pues, una falta de coordinación entre las autoridades locales y federales para pues, combatir la violencia registrada en esta entidad. ¿Cómo lo ves tú? Coincido totalmente con mis compañeros y además yo agregaría una lectura política porque no me parece que sea casualidad que justo cuando comienza un proceso para realizar juicio político en contra del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, justamente inicien este tipo de inestabilidades. Algo que me parece bastante extraño es que el gobernador acuse que hay abandono por parte de las autoridades federales cuando justamente, tal como tú lo mencionabas, Mariana, pues Tamaulipas es una de las entidades que mayor presencia tiene de la Guardia Nacional y más en un momento en el que se ha sometido ya a consideración que haya una suspensión de poderes, que haya una intervención directa por parte de la Federación y que a pesar de esto las disputas políticas entre grupos estatales y la Federación pues estén generando este clima de violencia que, ojo, bien. A mí no me parece que sea casualidad que justamente en el momento en el que Cabeza de Vaca está blindado por el Congreso, pero al mismo tiempo asediado por la justicia y por investigaciones que lo involucran, pues surja esta idea de calentar la plaza. Solo bien. Para cerrar, creo que sí es momento en el que tendremos que estar pensando en la regulación de un derecho penal del enemigo con presencia de observadores humanitarios, de observadores que protejan los derechos humanos, pero que sí desarrollemos un régimen especial, porque esto que estamos viviendo, perdón, pero es muy cercano bien. A estar en una guerra interna. Lisa, finalmente, ¿qué decir de estos lamentables hechos, de la violencia en esta entidad? ¿A qué atribuirla? Y pues, ¿qué decir también de la estrategia de seguridad seguida hasta ahora? A ver, sobre los números, lo habíamos platicado la vez pasada que desafortunadamente tuvimos que reportar sobre la matanza de 15 personas en la misma ciudad y que tratábamos este tema. Tamaulipas, todo el estado cerró con 719 homicidios el 2020 y hasta el momento lleva aproximadamente unos 320 ya sumando las fatalidades justamente que se juntaron con estas dos masacres en los últimos días entre enero y junio de este año. Las cifras son espeluznantemente altas y sin embargo, como tú bien apuntaste al principio del bloque, Mariana, sí presentan una reducción, por lo menos comparada
comparándolos con los mismos periodos de los años anteriores, de aproximadamente el 16%. Esperemos que esa reducción se mantenga y que estos episodios se puedan investigar para mandar una señal muy fuerte, como bien decían Alfredo y Eder cuando soportaban esta idea de que hay que invertir más en la justicia, pues de que no se toleran este tipo de ejecuciones y este tipo de comportamiento criminal. Ahora, sobre la estrategia, yo nada más abonar ahí un dato curioso. Tamaulipas es el primer estado que se ocupa militarmente y se hace en el sexenio de Fox. El primer operativo conjunto de fuerzas federales que involucró a los militares fue en Tamaulipas y desde entonces el ejército no ha salido de Tamaulipas. Quizás lo interesante no es saber qué más podemos hacer o cuántos militares más tenemos que mandar, porque esto se parece demasiado a la tesis prohibicionista de las drogas como no tenemos un contrafactual y no podríamos saber qué hubiese pasado en ausencia de los militares, entonces tenemos que seguir haciendo más de lo mismo hasta que se acabe o Tamaulipas o el crimen o todo junto, o los derechos de las personas, justamente porque les vamos a ir restringiendo cada vez más lo que pueden o no pueden hacer, la movilidad, la posibilidad de vivir una vida en paz. Quizás lo que tendríamos que estar haciendo aquí sí sería un análisis muy serio de cuál ha sido el impacto en la debilidad institucional de Tamaulipas de esta estrategia de ocupación del Estado por fuerzas federales. ¿Cómo están sus policías ministeriales? ¿Cómo están sus peritos investigadores? ¿Cómo están sus servicios forenses? ¿Cómo están sus jueces, sus litigantes, sus asesores jurídicos, sus defensores de oficio? ¿Cómo está realmente el gobierno civil en Tamaulipas, cómo están las policías municipales, cómo está la policía estatal? Porque creo que aunque nosotros hagamos una declaratoria de emergencia, declaremos conflicto armado interno o no internacional, hagamos todas las reformas jurídicas que dice Frida, sin capacidad estatal, local, civil seria para que esto en el largo plazo logre mantenerse y revertirse, yo creo que lo único que vamos a hacer es seguir acorralando a la gente en un espacio de mayores restricciones sin que eso signifique mayor seguridad. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque. Alfredo, si quieres decir algo, 15 segundos nada más. Pero rapidísimo, no al derecho penal del enemigo, hay otros mecanismos de la Constitución. El derecho penal del enemigo reconoce como enemigo a todas las personas, o bueno, a personas y vulnera derechos humanos. Hay mecanismos en la Constitución. Cuando era Ley de Seguridad Interior decíamos, hay posibilidades incluso de suspensión de garantías para poder atender problemáticas específicas, no al derecho penal del enemigo, por favor. Bien, pues desde luego estaremos pendientes a la respuesta de las autoridades sobre estos hechos en Tamaulipas. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas.